Inicio la grabación. Muy bien, ya está. Listo, entonces siendo la hora indicada, organizada ya por el Instituto GCAP, vamos a dar inicio a esta sesión 2. Sí, pues estamos ya en la sesión 2 del curso Asistente de Recursos Humanos. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y los estoy acompañando pues en estas sesiones en vivo de este tan interesante curso, ¿no? Nos preguntaba un compañero por ahí, de hecho que voy a mostrarles aquí, que en la primera sesión hemos visto los fundamentos principales, algunos conceptos, algunos recursos, algunos perfiles que deba tener este asistente de recursos humanos, ¿no? Y hoy vamos a hablar especialmente del reclutamiento y la selección, que es una función principal de esta área, ¿no? Y en la que ustedes como actuales o futuros asistentes se van a ver de todas maneras involucrados porque es una labor diría yo, una de las más importantes, porque se toma la más grande decisión de decidir a esta persona, a este talento que va a formar parte de nuestra institución, de nuestra oficina, de nuestra empresa, ¿no? Y pues nos podemos equivocar, ¿no? Pues no se puede escoger a la ligera. Además, tenemos que perfilar bien qué es lo que necesitamos, ¿no? Y en base a eso se crean pues algunos requisitos para postular o para ingresar a una convocatoria, ¿verdad? Voy a leer la pregunta textual que nos hace su compañero o su compañera, Gianni Díaz, ¿no? En el chat. Nos pone, dice, disculpe, profe, en el área de recursos humanos, a nivel de salud, ¿cambia algún método o recurso a ocupar, ¿no? A ocupar. Entiendo yo que su compañero nos está preguntando si cambia algún perfil, algún recurso, algún material que nos indica para poder evaluar a esta persona, ¿no? Y de hecho, el sector salud es un sector muy delicado, ¿no? Hay ciertas convocatorias en las que se requiere incluso una preparación más, una preparación exclusiva para trabajar en la institución pública. En el Perú, por ejemplo, los profesionales de la salud que se preparan a nivel de enfermería, a nivel de especialidades médicas como traumatología, los médicos, como también los técnicos, ¿no? Que acompañan en el seguimiento de las partes de enfermería también, ¿no? Y los diferentes especialistas como psicólogos y otras más, ¿no? Oftalmología, etcétera, los médicos, cirujanos, ¿no? En general, todos los que están involucrados en el sector salud, estos profesionales que atienden y que deciden sobre la salud de una persona, sobre todo para trabajar en institución pública, tienen que realizar un servicio al gobierno, ¿no? Que por cierto en el Perú se conoce como serums, y estos serums en algunos casos son pagados y en otros no, ¿no? En el caso cuando uno hace una actividad de serum en provincia, en las zonas rurales de nuestro país, en Perú, sí se les compensa económicamente, ¿no? Pero los que hacen su serum en Lima, pues no, ¿no? Bueno, en la parte urbana no, en la parte rural sí se les compensa económicamente. Ahora, ustedes dirán, pero uy, gratis trabajan, gratis laboran. Sí, lamentablemente es así, son unos 10, ahora se ha reducido a 10 meses, antes se pedía que sea 12 meses, y tampoco pues se les pide que dejen un trabajo, ¿no? Se compensa con 18 horas semanales para los que no se hacen con pago. Y los demás que son con pago, ellos sí tienen que trabajar los 8 horas diarias o 6 horas diarias que les pide a un personal de salud. Ahora, ¿qué pasa con los que no son profesionales que deciden por la vida, por la salud de las personas, sino los que apoyan, como son los asistentes administrativos? En una institución de salud también existe la asistencia de recursos humanos, ¿no? Es quien gestiona estos documentos justamente de los colaboradores. No necesariamente van a atender pacientes, ¿no? Pueden atender pacientes en algún tipo de orientación especial, ¿no? El asistente de recursos humanos, pero básicamente se va a involucrar en el apoyo a ese profesional de la salud para despejarle dudas, para alcanzarle documentos, para ayudarlos en sus trámites, ¿no? Ese es el asistente de recursos humanos. No sé si a eso te refieres, su compañero, o compañera, perdón, Gianelli. No sé si a eso te refieres. Sí, existe un perfil especial, ¿no? Ahora, en la parte de recursos humanos, si necesitan un perfil especial, pues va de acuerdo al área donde se involucran, la verdad. No necesariamente
es por ser salud del asistente administrativo, tiene que conocer algo especial. Ahora, si es que está involucrado en una área de salud pública o del Estado, como acá en Perú, a veces tiene que conocer ciertos sistemas especiales, pero los sistemas que se manejan de recursos humanos especialmente son iguales a los otros ministerios, ¿no? Llámese economía, educación, agricultura, ¿no? Y todos estos manejan el mismo sistema por ser público. Entonces, por esa parte, los conocimientos para un asistente de recursos humanos va a ser igual, ¿no? La preparación va a ser igual también. Veamos entonces de qué se trata hoy. Ya su compañero con esta pregunta ya inició un poco la apertura a este tema de hoy, que es el reclutamiento y la selección. Por aquí, ¿qué nos dice Andrew Carnegie? ¿Qué nos dice él? Nos dice que uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Es cierto que cuando se apertura una empresa, se apertura con una estructura de necesidades de participación de personal, ¿cierto? O sea, con necesidades de puestos de trabajo, ¿no? De hecho, que cuando un emprendimiento empieza, a veces empieza con recursos propios, a veces empieza haciendo uno mismo todo, ¿no? Hace la compra, el trato con los proveedores, hace la fabricación de repente del producto, y uno mismo los vende, los ofrece en redes sociales por ahí. Y ya cuando va creciendo, va teniendo gente que le apoya, ¿no? Ya empleados, colaboradores, ¿verdad? Entonces, es en algún momento en el que el empresario, este emprendedor, reconoce pues que ya no puede hacerlo todo y necesita elegir a gente que lo va a apoyar, ¿no? Pero tiene que elegir en este caso a la persona apropiada, ¿no? Por ahí ya tiene que comenzar a ver cuáles son sus talentos y de qué manera se podrían aplicar en su empresa, ¿no? Y en qué áreas sobre todo. Y eso fue lo que nos quiere decir por aquí Andrew Carnegie, ¿no? Ahora, si ustedes esto se les dice algo muy particular, porque a veces las frases, las lecturas que hacemos, a veces nos identifica mucho más en algún tema especial de nosotros, ¿no? Me lo pueden comentar ahí en el chat, si se hace muy largo, de repente nos comparten abriendo los micrófonos más adelante, ¿sí? Veamos entonces, ¿qué es este llamado proceso de reclutamiento y selección? A ver, veamos, aquí tenemos esta gráfica, o bueno, esta definición primaria, ¿no? Que tenemos de lo que vendría a ser el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué cosa es? Este proceso, de hecho, implica identificar necesidades de talento para la empresa, ¿cierto? Para esto hay que diseñar perfiles de puestos adecuados, reclutar por ahí candidatos potenciales, ¿cierto? A través de diversos canales, evaluar sus necesidades y competencias, ¿verdad? Seleccionando pues al candidato más adecuado para cierto puesto de trabajo, ¿cierto? Una labor un poco de mucha responsabilidad, ¿no? Y muy importante porque nos podemos equivocar, ¿no? De hecho que si estamos de parte de siendo asistentes, no tomamos mucha parte de esta decisión. Podemos sugerir, podemos apoyar en ciertas informaciones que ayude a este jefe o a este responsable, a este coordinador, a este gerente en esta toma de decisión tan importante, ¿no? Entonces, antes de iniciar cualquier proceso de reclutamiento, va a ser fundamental tener pues una comprensión profunda de estas necesidades, ¿verdad? Específicas, de hecho, para la organización, ¿no? Esto implica, pues, identificar con claridad estos perfiles, habilidades, las competencias que son tan importantes para el éxito de la empresa y que van siempre involucrados con ese objetivo general al que quiere llegar esta empresa o este empresario. Entonces, un enfoque que llamamos estratégico, que es lo que nos permite mirar a un futuro, cualquier proceso, cualquier empresa, cualquier actividad, en la definición de estas necesidades va a permitir, pues, dirigir esos esfuerzos hacia una contratación exitosa, ¿no? De un talento. Entonces, tenemos que empezar o tener este enfoque estratégico de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Es decir, mirar a futuro qué es lo que pueda necesitar como persona, como talento y que pueda crecer dentro de nuestra empresa. Y esto ustedes dirán, pero
de repente para nosotros como empresa o como de repente asistentes que somos un poco buena parte de la empresa, como participando en ella, decimos, pero que no hay mucho que pensar en el crecimiento del trabajador, del que va a ingresar a nuestro trabajo, sino ellos van creciendo solos, preparándose, ¿no? Pero no es así. Nosotros como empresa, si nos ponemos de esta parte de la empresa, tenemos que brindarle los medios más adecuados para que crezca realmente, porque al momento de crecer ellos dentro de nuestra empresa, ascendiendo, por supuesto, y mejorando también su economía, estamos ahorrándonos el trabajo de contratar a alguien de afuera para un puesto un poco más importante, ¿no? Y esto, viéndolo rentablemente, también es favorable para nuestra empresa, porque a veces nos ocupamos bastante tiempo en capacitar, en hacer que este personal se identifique, un personal nuevo, a nuestra empresa, pudiéndolo tener dentro de ella, ¿no? Cuando de repente tenemos una empresa que ya tiene varios trabajadores y que por ahí pueden ir ocupando algunos puestos mayores, ¿no? Entonces necesitamos contar o pensar en algunas etapas, ¿verdad? Etapas de reclutamiento y la selección, ¿no? Ya estamos viendo por ahí algunas fases por las que tenemos que empezar, ¿verdad? Habíamos dicho que tenemos que empezar por la creación de un perfil, pero antes de esto, en visualizar la necesidad de tenerlo, ¿no? De hecho, que aunque no existe un estándar exacto de estas fases del proceso de selección, resulta de hecho necesario que se deba anunciar el proceso, haciéndolo público, ¿no? Entonces, para eso tenemos que crear una estructura, ¿no? Y esa es la que sugiero yo, ¿no? Pensar primero en la necesidad, luego para esto crear un perfil de vacante, ¿no? Crear por ahí la necesidad de qué tipo de persona necesito, con qué conocimientos debe contar, qué tipo de experiencia debe tener, alguna característica muy especial en sus habilidades blandas también, ¿no? Esta capacidad de trabajar en equipo que va en todos los perfiles, ¿no? Y otras más que las tengo que describir, ¿no? Y luego de describirlas, ¿no? Hago el anuncio e inicio esta convocatoria, ¿verdad? En un segundo paso ya. Ahora, cuando ya tengo anunciado mi convocatoria, que de hecho que tengo que buscar los lugares más adecuados, ¿no? Para encontrar estos anuncios o para que me encuentren como anuncio, ¿cierto? Entonces, y luego inicio ya una evaluación, ¿no? Inicio con los primeros filtros para poder evaluar a estos candidatos. ¿Cuál es el primer filtro? Voy a ir encendiendo mejor de una vez ya los micrófonos para que de repente me puedan participar alzando la mano y por ahí ya. Ay, miren, saludos chicos todos. Perú, Lima, Los Olivos, República Dominicana, bienvenidos. Venezuela, por ahí leí Chile también, Caracas, Venezuela, y Lima, ¿verdad? A ver, voy a encender los micrófonos, ¿ya? Tengo por ahí para que me pregunten muy exactamente sus consultas y que participen, pues no chicos, a ver, quiero escucharlos también. No significa que la virtualidad como esta nos lleve a no conversar un poquito, ¿verdad? A ver. Por ahí les va a traer muchos recuerdos a ustedes cuando han postulado, ¿verdad? Algunos trabajos. Así que veamos, ya tienen todos encendidos sus micrófonos, empiecen a alzar la mano si quieren participar. Por ahí nos dice, a ver, escuchemos a Jesús José Luis. Jesús Sí, José buenas, Luis, te escuchamos. ¿Qué nos sí, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Clarísimo, te escuchamos, sí. Ya, sí, Luis, lo que yo tengo entendido es que acá en Perú, en muchas empresas, ahorita se ve que, que reclutan personal a partir de los 20 hasta los 30 años, otros de los 25 hasta los 45, 50 años. Pero la verdad que en estas empresas, o sea, mayormente requieren personal con experiencia, ¿verdad? Pero lamentablemente las personas que son egresadas tanto de universidades como institutos
no cuentan con tanta experiencia y por eso no logran tener el puesto adecuado, pues, ¿no? Este, las que realmente han postulado. Es muy cierto, Este, sí, tienes mucha razón en buena parte, ujú, Jesús, ¿verdad? Sí, que sí, hay muchas convocatorias, hay muchos perfiles que piden mucha experiencia. Por ejemplo, ¿no? Lo que sucede en la parte educativa, que es bastante irónico. La parte educativa me refiero a nivel de tecnológicos y a nivel universitario, ¿no? Donde tienen un título profesional, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se les pide que tengan 2 años de experiencia como docentes, ¿no? Presenciales, como docentes presenciales, 2 años de experiencia, y además que sean titulados, ¿no? Esas es las dos características básicas que se les pide, ¿no? Más que esos documentos, chicos, pido que sus micrófonos apagaditos, vamos a silenciar algunos que por ahí se me ya, los he silenciado, pero igual van a poderlos encender. Bueno, continuando con lo que me preguntaba Jesús. Sí, hay algunos que son bastante irónicos. Bastante irónicos, ¿por qué? Porque ¿de dónde sacan la experiencia si no se les permite trabajar antes en esto? Hay un consejo muy particular que les doy yo a todos los chicos cuando tengo asesoría para ellos, ¿no? Que les damos de cuando en cuando. Le decimos, chicos, tengan participación, aunque sea, ahora existen gran cantidad de voluntariados y muy flexibles, bastante flexibles para todos, solo que de hecho hay que buscarlos, ¿no? Y de hecho que no solo en Perú, ustedes están tanto desde Perú, también tienen cierta participación de voluntarios en otros países para hacerlo de modo virtual, ¿no? Pero existe, y cada carrera en la que ustedes estén involucrados, en cada sector de trabajo en el que puedan querer tener una línea de carrera, hay grupos de voluntariado. Y eso les va a ayudar a que se contacten ya con personas afines a lo que ustedes quieren seguir más adelante. Entonces crean un entorno muy familiar a lo que quieren hacer, ¿no? La Biblioteca Nacional recibe siempre hay un grupos de lectura, ¿no? Que siempre acompañan y piden voluntariados para esto, ¿no? El Ministerio del Ambiente, hay lucha por propósito, hay limpieza de playas, que ojo, las limpiezas de playas que hay, que hay hoy en día, no es que la finalidad no es solo tener limpia la playa, sino además de tener un conteo de qué tipo de desperdicio se tira en la playa. Y hay cosas muy interesantes que hacen. O sea, se hace un conteo de cerillas de cigarros, por ejemplo, ¿no? Entonces, los chicos que estén orientados a la ingeniería ambiental, o bueno, a otras carreras que van afines, pues tienen que empezar por eso, ¿no? Ahora, también, y sí, las convocatorias del Estado peruano también son bastante exigentes en estas cosas, en las de educación, por ejemplo, ¿no? Pero en la asistencia, asistentes administrativos, no les piden cierta experiencia en varios casos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a veces? Ustedes cuando ven una convocatoria del Estado, este es un consejo que les doy, cuando ven una convocatoria del Estado, ¿no? De hecho que van a ver el perfil grande, pero obsérvenla más y vean también en el momento que queda desierta. En el momento, y sí, quedan gran cantidad de plazas desiertas, y a esas plazas desiertas, ustedes pueden presentarse de manera particular a ellas y convencer de que pueden optar con su trabajo. Y a veces esas plazas desiertas, cuando llegan a una etapa ya final, tienen que invitar a otras personas que a veces no reúnan con todos los requisitos para que cubran el puesto que ahora en ese momento ya se puede hacer urgente, ¿no? De hecho, que está bastante burocratizado, muchas cosas, pero a veces es necesario. En la institución pública tenemos que evidenciar mucho y por eso es que creamos muchos documentos, ¿no? De hecho, que esta pregunta que ha hecho su compañero es particular para ustedes, como poniéndose del lado del postulante, ¿no? No es una pregunta exacta para alguien que quiera ponerse del lado de la empresa. Y es entendible, yo lo entiendo, chicos. ¿Por qué? Porque estos pasos que ustedes ven aquí, ustedes lo están viviendo, lo han vivido, y tienen que aplicarlo cuando ya ingresen a laboral o apoyar, en este caso, en el área de reclutamiento y selección como asistentes de recursos humanos, ¿no? Y esas vivencias les va a servir, ¿no? Les va a servir para ustedes.
De hecho, si Miss, ustedes son muy jóvenes, van a recibir más nos que sí, y tenemos que estar preparados para eso. Sí, ¿quién más me quería participar? Miss, una consulta. ¿Esos voluntariados que usted está comentando son remunerados o La es mayoría solamente no, para experiencia? es solo para adquirir experiencia. En su Ah, mayoría, uno que otro por ahí no les pagan como sueldo, sino les pagan una bonificación, ¿no? ya, Sí, una ah, bonificación, ya. pero sí para que cubran sus refrigerios, cosas así, ¿no? ¿Ustedes Sí. vivieron o estuvieron al tanto de lo que pasó con el derrame de petróleo en Perú, que fue bastante escandaloso? Me refiero a que hubo mucho derrame, ¿no? No sé si ustedes lo observaron también eso y pudieron hacer un poco de seguimiento de lo que pasaba, ¿no? Mi hija, por ejemplo, y bueno, hasta estoy cayendo de repente en alguna particularidad, pero sirve para todos como experiencia. Ella estaba estudiando los últimos ciclos de biología, no tenía para nada ninguna experiencia de eso, más que claro, ella siempre se iba a limpiar las playas, a cosas así, ¿no? Pero no le pidieron ningún requisito, solo ser estudiante. ¿Por qué? Porque habíamos caído en una emergencia, ¿no? Había que, bueno, había gente que se pedían para limpiar esto y también otros para poder curar a las especies que estaban los pingüinos, ¿no? los pelícanos y todos los animales. Y ella como estudiante de biología se fue de voluntaria. Le pagaban el refrigerio, que por cierto, no les quiero decir la cifra, pero sí les pagaban. El refrigerio ameritaba casi una bonificación diaria, ¿no? Y después de ahí, solito, le sirvió de puente para varias cosas, ¿no? Y ahora pues ya es bachiller, camino a una licenciatura y ya tiene un trabajo, pues, ¿no? Ya es otra cosa, ya lo que tiene ahora. Y esto pues lo ganó en 3 años, ¿no? O sea, después de un voluntariado que hizo, a los 10 meses ya estaba con trabajo, ¿no? Y por eso es que le digo, involúcrense, sobre todo en las cosas que a ustedes les gusta, ¿no? Y así van a encontrar ustedes puente para varias cosas, ¿no? Me permitía darles este consejo, chicos, porque veo que los que se asisten a cursos también pues tienen que tener una bolsa laboral por ahí adaptable para ustedes, ¿no? Vamos a algo chiquito, no quiero dejar muchas manitos levantadas, con Miss, buenas Dariani. noches. Dariani, ¿sí? ¿Tú, Dariani, estás participando? Te escucho, Sí, Dariani. A ver. según la pregunta que se hizo inicial con respecto al tema de cuál sería el primer filtro que nosotros, por lo menos yo en lo personal, como profesional que soy, para poder aplicar a las vacantes, el primer filtro siempre ha sido el currículum. El Así es. currículum vitae, una buena presentación, una buena hoja de vida donde se exprese mi experiencia profesional, mi formación académica, las cualidades que tengo. Entonces, estando del lado de la persona que postula, me imagino que estando del lado de la persona que recibe las postulaciones, lo primero en lo que se fija o deberíamos fijarnos es en esto, justamente. Ese debería ser el primer filtro, es la evaluación de los currículums vitae como tal. Así es. Y totalmente necesario. Es inevitable de que dejemos de paso el CV. Tiene que ser la primera cara, ¿no? Incluso hay cursos especiales para redactar un CV, porque ahora ya no es, en mi época eran un montón de páginas, que a doble espacio, que era tremendo lo que teníamos que hacer antes, ¿no? Porque se veía mejor que tuvieran varias páginas, ahora no. Ahora hasta aquí es posible reducirla a una y ya ahí dirigir los demás la documentación sustentatoria, ¿no? Y ahí les digo yo algo, ¿no? Por si acaso, les voy diciendo, ya en la institución pública es obligatorio sustentar los conocimientos, la experiencia y todo lo que ponga ahí. Todo se maneja en base a documentos sustentatorios, ¿no? Y en la institución privada, como a veces me piden apoyar a mí en estos filtros, he visto que en las entrevistas a veces los agarran a los chicos, ¿no? No les piden currículum documentado, en la mayoría de los privados, pero al momento de la entrevista les dicen, ¿no? Ahora, de hecho que ya hay algunas que sí están pidiendo porque no les pesa nada, ¿no? O sea, es un documento más y siempre está al final del documento principal que es el CV, ¿no? Entonces ahora como ya lo presentan por correo electrónico o a través de enlaces o a través de portales, ya no
necesitan revisar papeles. Entonces no les cuesta recibir papeles. Entonces algunos sí lo están pidiendo, ¿no? Y a esto me quiero detener, mire que ya estamos en la mitad del tiempo, a contarles o recalcarles algo que ya GECAP les dijo, ¿no? ¿Qué les ha invitado a GECAP? Les ha anunciado de que ustedes pueden asistir a este curso de manera libre, ¿verdad? Gratuita, y nadie los va a presionar, ni coaccionar, ni condicionar el acceso a este curso, pero les ofrece la gran oportunidad de obtener un certificado, ¿verdad? Como Instituto GECAP les ofrece para que puedan así fortalecer su CV y ser un destacado pues en su próximo trabajo, ¿no? Aumenta sus conocimientos y a la vez tienen el aval internacional de Google Workspace for Education, ¿no? Y la promoción que les ofrece ahora GECAP es que pueden tener su certificado desde 50 soles, ¿no? Peruanos, o 14 dólares estadounidenses. Y esta promoción está válida solo, chicos, atención, solo hasta el 3 de septiembre. Así que aprovechen ya y sean así un profesional altamente competitivo dentro de este mercado laboral que siempre es cada vez más demandante, ¿verdad? Entonces, recuerden que GECAP los va a acompañar en este y otro comprometido con la enseñanza, pero aprovechen y comuníquense entonces con los encargados, con los administradores del grupo de WhatsApp que ustedes tienen, para que les dé mayor alcance, para que puedan acudir a esta promoción. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, primer filtro, todos coincidimos que tiene que ser sí o sí el currículum vitae, ¿cierto? Ahora, como segundo filtro ya tenemos las evaluaciones. Muchas de ellas son evaluaciones técnicas, ¿no? Sobre el conocimiento claro, sobre cierta función específica que les puedan pedir cuando postulan. Y luego, ojo, que la parte de conocimientos puede evaluarse de manera teórica o práctica, dependiendo cómo escojamos evaluar a estos candidatos, ¿cierto? Y luego, no siempre, pero a veces hay una entrevista, que es la decisiva, y a veces cada filtro es condicional a que pasen a otro nivel, ¿verdad? Entonces, la entrevista ya es como el paso final, ¿cierto? Y luego viene la contratación para esta parte inicial, digo yo, de acogida del trabajador, ¿no? De hecho, que yo no diría que ahí acaba, sino que tenemos que acompañarlo siempre porque el proceso de reclutamiento y selección podría como terminar ahí, pero el proceso de recibir al nuevo trabajador, no, porque es el momento en el que yo comienzo a seguir en todo su trabajo con evaluaciones, con retroalimentación constante, ¿no? Que es tan importante hoy para retener a ese talento que tanto trabajo me ha costado escoger, ¿no? Entonces, la contratación no debe ser un paso final para darle solo una bienvenida al trabajador, sino además para preocuparnos en su retención, ¿cierto? Hay técnicas y prácticas aconsejables para que nos vaya bien en este paso de reclutamiento y la selección, ¿no? Primero, pues tenemos que por ahí considerar tener una selección interna, ¿no? Es decir, si necesito por ahí algún puesto de trabajo y tengo una buena cantidad de personal que de repente ascendiéndolo o cambiándolo de área podría ser más productivo, pues también podría considerar esto de repente si lo conozco, cogerlo para este puesto. Pero también puedo anunciar esta convocatoria dentro de mi empresa también como de manera prioritaria, ¿no? Para que ellos también postulen, ¿no? ¿Qué más? Los archivos de hoja de vida, ¿no? Usted dirá, acabo un proceso y elimino todas las hojas de vida, no estaría de más escoger algunas, porque a veces el trabajador que ingresa recientemente, como algunos de ustedes habrán pasado, que postulan a varios sitios, ¿no? Y van viendo cómo les va antes de pasar su periodo de prueba y luego a veces se retiran, ¿no? Entonces necesitamos contar con ese plan B o plan C o con ese candidato que quedó fuera por elegir a este primero. Entonces nos va a servir la acumulación de algunas hojas de vida claves, ¿no? ¿Qué más? Contactos con universidades. Las universidades me pueden permitir tener algunos practicantes antes para luego acogerlos como trabajadores, ¿no? Entonces, eso también, el hecho de iniciar prácticas en alguna empresa también nos va a servir de mucho. Los voluntarios, ya les dije una parte, y otra parte, las prácticas, ¿no? Ojo, existen prácticas preprofesionales, que son antes de que termine la carrera,
y prácticas profesionales, ¿no? Así que por ahí hagan la diferencia y aprovechen. Ahora, poniéndonos en lugar de la empresa, el contacto con las universidades nos va a permitir contar con algunos estudiantes, de repente primeros puestos, dependiendo de lo que quiera yo tener, para irlos adaptando al trabajo que necesito cubrir, ¿verdad? Contacto con sindicatos, ¿no? Es un poco riesgoso a veces tener la condición de que contratemos a alguien del sindicato, ¿no? Porque, ojo, tenemos que tener, de hecho, buen trato con el sindicato, pero no tampoco sentirnos coaccionados con ellos a ponernos a condicionar de que elijamos a alguien del sindicato. Pero sí, en los buenos términos podríamos también considerar de repente algún tipo de evaluación hacia recomendaciones de ellos. Ojo, las recomendaciones solo se aceptan en la institución privada. La institución pública, más bien están prohibidas las recomendaciones. No existe para eso, para nada, ¿no? No existe que puedo contar a mi hermano, al contrario, no, ahí se habla del nepotismo, en ese caso, y no se acepta, ¿no? Para nada. Las agencias de reclutamiento, es decir, ¿podemos tercerizar este proceso? Sí. A veces hay empresas que son tan grandes y por esta buena acogida o conocimiento que puedan tener por ahí, tienen gran acogida y reciben gran cantidad de currículum. Entonces necesitamos de repente a alguien que nos ayude a esto, ¿no? Y podría ser que alguna agencia de reclutamiento nos ayude o de repente algún personal que venga solo por orden de servicio, solo para clasificar esto, ¿no? De repente que ingrese solo para realizar este trabajo específico en un tiempo determinado. Puede ser también. Entonces podemos tercerizar, como también podemos contratar gente especial para esto. Por ahí las agencias nos pueden ayudar. Indicación de un empleado, alguna referencia. Sí, si somos institución privada, sí, como les digo, podemos tener alguna referencia, alguna recomendación de alguno de los empleados. Esto es favorable para nuestra empresa, ¿en qué sentido? Porque cuando nosotros recomendamos a nuestra empresa para que postulen, para que ingresen a trabajar, de hecho que ya estamos haciendo una media publicidad de esta empresa para su convocatoria, ¿no? Y cuando hago una publicidad así, quiere decir que la considero buena, mi empresa, para hacer ingresar a mis amigos o a mis familiares a que trabajen, ¿no? Entonces, este clima es bueno, ¿no? Estas indicaciones, estas referencias son buenas porque, de hecho, que este empleado que va a recomendarnos, ¿no? O va a indicarnos quién podría postular, pues ya está dándole alguna buena referencia de nuestra empresa. Y esto ya es un punto a favor para poder crear de manera pronta esta identificación, esta camiseta por la empresa, ¿no? Uso de redes sociales, bueno, ya no se puede obviar las redes sociales ni para esto, ¿no? Ni siquiera para las convocatorias. Y las grandes convocatorias que ustedes han visto salen por redes sociales, ¿no? La última que se ha lanzado, que por cierto, con o sin experiencia, dijeron, clarísimo, clarísimo. Y no es un sueldo chiquito, por si acaso. Fue el que lanzó el INEI hace poco, ¿verdad? Que ahora también ha lanzado otra convocatoria para cubrir otros puntos más, pero en un inicio lo ha lanzado con de hecho, capacitaciones virtuales, con algunos filtros un poco largos, sí, tediosos, pero al fin y al cabo están con trabajo personas que no tienen experiencia, ¿no? Y la edad que pidieron, simplemente desde la mayoría de edad, ¿no? Simplemente eso. Ahora, ¿les pidieron constancia de estudios? Sí, para los que tienen constancia de estudios, ¿no? No fue una condición exacta, pero sí de apoyo a ellos porque iban a tener algún punto a favor por ser estudiantes, ¿no? Y además se les iba a considerar el horario también. Entonces, y esto se anuncia pues en redes sociales, ¿no? Y ahora los anuncios como empresa que hagamos de una convocatoria ya no podemos hacerlo nada más, se necesita personal para cubrir esto, sino que además tenemos que ponerle algún gráfico especial, algo llamativo, porque en redes sociales no podemos lanzarnos como un letrero cualquiera de la calle, ¿no? Entonces ya tenemos que hacerlo con muy atractivos para estos candidatos, ¿no? ¿Qué más? Otras recomendaciones es usar tecnologías innovadoras. Hoy contamos con una gran cantidad de tecnologías, de lugares donde nos pueden ayudar en este reclutamiento o nos pueden ayudar proporcionándonos también algunos CVs que están ahí colgados, o de repente podemos visualizar nosotros mismos y escoger algunos que ya están publicados.
Ahora, presencia en LinkedIn. Sí, LinkedIn de hecho es una red social, pero también es un lugar donde puedo yo manifestarme como empresa y puedo también lanzar una convocatoria allí, ¿verdad? Puedo buscar también currículos que también ya están colgados. Boomerang también es otro de ellos, ¿no? Y así otros más. El SAP, por ejemplo, es un sistema, una plataforma de reclutamiento integrada en un sistema de recursos humanos llamado SAP, ¿no? Y esta plataforma pues ofrece una serie de funcionalidades para gestionar todo el proceso, ¿no? Que hoy en día también se está bastante usando en las empresas privadas, ¿no? CompuTrabajo también tiene todavía su nivel de convocatoria y Boomerang pues es una de las primeras también, al igual que LinkedIn, ¿no? ¿Qué más? Nos pide también las normativas, ojo, las normativas nos piden considerar algunas recomendaciones básicas como el fomento a la diversidad e inclusión. ¿De qué hablamos aquí cuando nos referimos al fomento de la diversidad o inclusión? Nos referimos a que los países latinoamericanos somos países muy diversos en cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Perú, por ejemplo, se ha vuelto un país de varias nacionalidades, ¿no? Tenemos muchos compatriotas latinoamericanos, venezolanos, tenemos una buena colonia cubana, tenemos por ahí varios colombianos, ¿no? Que son los que más tenemos, ¿no? De hecho que también tenemos muchas más nacionalidades, pero ellos son de los que tenemos más, ¿no? Y al tener esta diversidad, de hecho que también tenemos una diferencia en maneras de pensar, en maneras de procesar, en maneras de entender, en maneras de tratar a la gente, ¿no? Pero también tenemos otro grupo en la que tenemos que pensar, y en ellos tenemos que pensar mucho más en la inclusión, que son las personas con discapacidad, ¿no? Hoy en día tenemos una normativa legal muy importante en nuestro país, donde se nos pide proporcionarle a las personas con discapacidad un cierto porcentaje de valor en sus calificaciones para las convocatorias, porque se les pone alguna nota de evaluación a favor de ellos, ¿no? Especialmente en instituciones públicas, sí, ¿no? Y se pide que cada empresa con no sé cuántos trabajadores tenga una cantidad mínima de personas con discapacidad. Por eso es que ustedes verán que a veces en supermercados, en tiendas por departamento, en los restaurantes de comida rápida, no tienen chicos que tienen esas necesidades especiales, ¿no? Síndrome de Down, algunos con autismo, ¿no? Igual en los lugares de estudio también, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese derecho también a ser incluidos normalmente dentro de la sociedad en la que estamos todos involucrados, ¿no? Y ante esto, la ONU se pronuncia con sus objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que son 17, ¿verdad? Yo creo que esto ya no es una noticia nueva para ustedes. Los objetivos de desarrollo sostenible van en función a las necesidades que tenemos como países, no solo latinoamericanos, sino del mundo, ¿no? Tenemos necesidad de igualdad de género, ¿no? Ya no podemos presentar un anuncio como empresa de que se necesita chofer de sexo masculino, no, porque sabemos que las mujeres también manejan incluso maquinaria pesada, ¿no? Entonces, esto sería una discriminación de género, si es que se presenta así una convocatoria. También tenemos que pensar en reducir desigualdades de inclusión social y económica. No podemos decir que necesitamos personas de sexo femenino que vivan en Miraflores, en San Isidro, que son los sitios, los lugares de más nivel socioeconómico más alto, ¿no? Y no podemos no podemos pedir que alguien viva en ese lugar nada más, ¿no? No, al menos de que nos anuncien diciendo que nuestra hora de entrada es a las 7 de la mañana y de preferencia vivir por la zona, eso sí, de preferencia vivir por la zona, pero cada uno elige cómo movilizarse después de todo, ¿no? Entonces no podemos tampoco discriminar esa parte. Los anuncios también tienen que ser accesibles, ¿no? Todas las convocatorias tienen que darse de manera totalmente transparente y accesible. La institución pública peruana, por ejemplo, tiene un portal de gobierno peruano, ¿no? Y este portal de gobierno peruano se despliega en los diferentes ministerios, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que tener sí o sí, tiene que tener un enlace de convocatorias, ¿no?
Y dentro de ello abrirán los diferentes tipos de contratos, ¿no? CASES, la 276, la 728 y los diferentes regímenes laborales que tiene la institución pública peruana, ¿no? Entonces tiene que estar muy abierto. No podemos tener un link muy escondido sobre los requisitos y cada uno de eso tiene que tener las bases, ¿no? Entonces, de la misma manera, ustedes cuando asisten al área de recursos humanos tienen que tener este conocimiento de dónde anunciar. Si ustedes están dentro de una institución pública, pues de hecho que va a llegar un oficio, un aviso de la institución diciendo este es el lugar donde tiene que ser anunciado o de esta manera se tiene que anunciar. Ya no solo es pegar letreros de anuncios, sino además ponerlos dentro de una página web propia de la empresa, de la institución en este caso, o en el portal del gobierno, en este caso peruano. Bueno, entonces hay que pensar en estas normativas que se tienen que cumplir y que son normativas mundiales. Ojo, las que dan la ONU son mundiales y que de hecho que están involucrados en las normativas legales de cada uno de los países en particular, ¿no? ¿A qué me refiero con esta otra recomendación? Que dice aquí, incrementar entrevistas estructuradas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que preparar mis entrevistas. Por más que tenga una amplia experiencia en reclutamiento, ¿no? Necesito crear mis pautas. Ninguna entrevista va a ser totalmente igual a la siguiente, por más que sea el mismo personal, el mismo tipo de personal que necesito contratar, o cada mes de repente estoy contratando vendedores, ¿no? Y se me hace tan rutinario que ya me sé toda la entrevista. Y no es así, hay siempre ciertas pautas que tengo que anotar para no olvidar. Institución pública, por ejemplo, cuando hay entrevistas de trabajo, ¿no? Ya la primera vez que yo postulé, me di cuenta pues que leían la pregunta. Y yo me preguntaba, porque era la primera vez que me involucraba en institución pública, decía, ¿por qué leen la pregunta si dicen que esa pregunta se hace a todos por igual? ¿Y por qué tienen que leerla? ¿No tienen la capacidad de memorizar? Decía yo, ¿no? Y es porque no se le tiene que escapar ningún punto ni una coma. Todo tiene que ser leído con la misma incluso entonación para que no piensen o no crean de que hay preferencias por algunos, ¿no? A pesar de que es la misma pregunta, se tiene que leer, ¿no? Implementa programas de referencia, ¿no? Esto para el privado. El privado sí puede crear programas de referencia, es decir, de recomendación. Y la presencia en redes sociales, inevitable. No podemos dejar de tener presencia en las redes, habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque tener presencia en las redes va a facilitarnos esa conexión con esos profesionales activos y también pasivos que están en estas redes sociales presentes, ¿no? Entonces, en resumen, esta gestión de recursos humanos, este reclutamiento y selección es fundamental para el éxito y la competitividad que deba tener una empresa, ¿no? En un mercado actual. Entonces, al invertir en desarrollo, ojo, porque no es solo pensar en reclutamiento, sino además en el desarrollo de ellos dentro de la empresa, ¿no? Nos va a permitir tener una gestión más efectiva de este grupo humano, ¿no? Y por lo tanto, pues, voy a poder tener este grupo mucho más productivo, ¿no? Entonces, en eso tengo que pensar cada vez que voy a tomar a este personal como tal, ¿no? ¿Qué más? Ahora, cuando pienso en el reclutamiento y la selección, pienso en algún método para poder darme cuenta qué tipo de persona es, ¿no? Ahora, este método, este modelo DISC, ¿no? De lo que habla, bueno, su autor es William Moulton. ¿Ustedes saben quién es William Moulton? Menciónenme un sí o un no por ahí. ¿Saben quién es? Aquí les estoy explicando un poquito, pueden leer incluso, ¿no? Ya habrán leído qué es lo que dice acá, ¿sí? Él es historietista, bueno, fue historietista y fue el creador del personaje de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Pero él no solo fue historietista, sino fue psicólogo y abogado también, ¿no? Entonces, dentro de su pasión de las historietas, creó un personaje que empoderaba a la mujer y fue una necesidad que él vio en aquella época hacerla sentir así porque se estaba luchando para que las mujeres tengan el derecho al voto en aquel momento, ¿no? Entonces, pero ¿cuál fue lo que él analizó en esto, ¿no? Analizó que las personas tenemos diferentes comportamientos, ¿no? Acerca de las diferentes personalidades que puedan haber, ¿no? Ahora, a veces dicen ustedes que una persona no se comporta igual en un cierto momento con cierto grupo de personas que como con la familia, ¿no?
Y eso no es una doble personalidad necesariamente, ¿no? De hecho, que hay una enfermedad que se llama que tienen diferentes personalidades, sí, pero este hecho natural que tenemos de no portarnos igual en casa que afuera es simplemente un acto de confianza, ¿no? En nuestro hogar nos portamos con mucha confianza, con mucha seguridad. Y en otro lugar tenemos que transmitir también cierta seguridad de nosotros mismos, sí, pero ahí es donde se comienza a visualizar y es donde comienza el análisis de esa persona que se encarga del reclutamiento, de ver qué tipo de personalidad podría tener para saber si, dónde me podría ser más productivo, ¿no? Y ahí es donde crea William Moulton esta técnica que se llama el modelo DISC, ¿no? ¿Qué cosa es el modelo DISC? Es una herramienta justamente de evaluación que me permite conocer comportamientos, ¿no? Y las probabilidades mediante una medición de respuestas, ¿no? Que de hecho elaboro algunas ciertas preguntas que van vinculadas con estos diferentes tipos de comportamientos de personalidades, ¿no? ¿Y cuáles son estos? ¿En qué consiste? Consiste en identificar esos estilos de personalidad, ¿no? De hecho, que ahorita cuando ustedes lo vean, van a darse cuenta de que nosotros podemos tener 2 o 3 estilos de personalidad. De hecho, que en alguno de ellos podemos destacar un poco más, ¿no? Y alguno de ellos podría ser de que tenga que dedicarle un poco más de trabajo para poder potenciar esa parte que podría tenerla dormida, ¿no? Entonces, el modelo DISC es un acrónimo de una palabra en inglés, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? La D significa dominancia, la I significa influencia, la S en este caso, traducida al español, estabilidad, y la última se habla del cumplimiento. ¿Qué es todo esto? Y aquí se grafica mejor la explicación de lo que requiere, de lo que dice, que es cada uno de estos modelos de personalidad. A ver, vemos un poquito cada uno. A ver, ¿qué nos dice en qué consiste, ¿no?, este estilo de personalidad dominante, ¿no? Son personas enérgicas, decididas, acostumbradas a tomar decisiones rápidas, ¿cierto? Aceptan retos y cuestionan por ahí siempre el orden establecido porque son tan ciertamente dominantes que pueden creer que tienen el sentido del rumbo hacia dónde dirigirse solos, quizás, ¿no? O de repente pueden ser también buena parte influencia de otras personas, ¿no? Para que nos sigan, puede ser un buen líder. Ojo, si es manejado continuo, es decir, si él logra conocer y, ¿cómo se dice?, afiatar su responsabilidad, pues, su personalidad, pero positivamente, es decir, no exagerar en esto de no seguir el orden establecido, porque estaría incumpliendo algunas normas también internas o externas, ¿no? Entonces se encuentran orientados a resultados ellos y se preocupan, mejor dicho, más por el conocer el qué y el cómo, ¿no? Entonces a veces pueden tener poca tolerancia social, sí, puede darse el caso, ¿no? Pero podrían ser los grandes líderes que a veces necesitamos en un grupo, ¿no? La otra personalidad es la del influyente, que se encuentran orientados hacia las personas, no son muy comunicativos, son muy amistosos, son muy simpáticos, optimistas y puede ser el clásico vendedor, ¿no? Estas personas sí requieren un cierto trato especial porque requieren ser reconocidos en el público. Por eso es que a los vendedores a veces se les entregan comisiones en base a su rendimiento, en base a sus ventas, ¿no? Porque ellos se presionan, de hecho, llegar a su meta y requieren este reconocimiento económico, ¿no? El estable es una persona paciente, es una persona con una habilidad innata de poder escuchar y trabajar bajo presión, ¿no? Se mantiene muy, muy estable ante esos trabajos de presión que podemos tener diariamente, que de hecho es un estrés que logran ellos manejar, ¿no? Y se encuentran orientados a los procesos, se preocupan más en el cómo que en el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están pensando en cómo, en el paso a paso que tienen que realizar. Y ante esto, pues podrían ser muy metódicos también y puede ayudar a veces en realizar con orden algún proceso, ¿no? Y no aventurarse como el dominante de repente a realizarlo de manera rápida y no de repente yendo por el camino correcto para llegar a ese objetivo que requiero llegar muchas veces con calma. Pues suelen ser
los que apoyan en esta planificación estratégica, es decir, con esta planificación a futuro, ¿no? Entonces, estas personas me pueden ayudar incluso a gestionar. Si estoy yo por ahí reclutando, puedo pescar a esta personalidad y me puede ayudar mucho a plasmar estos procesos, a crear de repente infografías, a crear de repente procedimientos para reducir de repente el tiempo de atención, ¿no? Por su orden que ellos mismos llevan, ¿no? El cumplido son personas muy precisas, muy analíticas, y les gusta estar pegados a las reglas, ¿no? Yo era así cuando ingresé en la institución pública, todo lo veía que la norma dice, el reglamento dice, la ley dice, ¿no? Y me costaba mucho, mucho tener flexibilidad. Y ante esto, tenemos que también por ahí encontrar a esta persona cumplida que nos puede servir, de repente de tipo abogado, ¿no? Tipo de nuestra oficina, ¿no? Porque seguramente se conocen muy bien las normativas, pero tenemos que apoyarlo en ser ciertamente flexible, ¿no? Por ahí en algunos casos, ojo, en algunos casos, ¿no? Para obtener de repente alguna mejor solución rápida, porque los cumplidos a veces esperan tanto el proceso, si son exagerados en su personalidad, esperan tanto el proceso que no se dan cuenta en que tienen que ser en momentos flexibles para poder apresurar alguna actividad, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando necesitamos reclutar personas, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, el modelo DIS no se enfoca en las emociones, sino se enfoca en cómo se reflejan estas emociones en las actitudes. Ojo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque un trabajo uno tiene que centrarse en la parte totalmente emotiva. De hecho, que podemos hacer amigos, podemos ser, de todas maneras somos naturalmente emotivos, sí, pero cuando miro a esta persona no observo tanto su emoción, sino su resultado, su actividad en base a esto, ¿no? El lenguaje que se aplica para hacer las entrevistas o para hacer de repente las preguntas tiene que ser siempre en un lenguaje sencillo, ¿no? Un lenguaje también universal y neutral, es decir, no puedo preferir preguntar a esta persona de una manera y a esta de otra. No tengo que lanzar preguntas iguales para todos, ¿no? Algunos consejos más, algunas ventajas más del modelo DIS, aquí la tiene. Y vamos a ver esta parte importante, ver unos minutos por ahí que tenemos, si todavía tenemos tiempo, de qué se trata el onboarding efectivo. Les había dicho que reclutamiento y selección, de hecho, como tal, como proceso de selección de personal, sí puede acabar con la contratación, ¿no? Pero como todo proceso, necesita también un seguimiento de ver si funcionó o este proceso de reclutamiento, es decir, si elegí a la persona adecuada, y además porque tengo que desde el principio que tengo el contacto con ellos, tengo que ofrecerle un crecimiento dentro de la empresa, ¿no? Y para esto, pues, se habla mucho del onboarding, que es justamente esto, el acompañamiento constante a este personal humano, a este talento humano, a este recurso humano también, ¿por qué no? Muchas personas critican de que no debemos llamarlo recurso porque no es un material concreto, o sea, no son insumos, ¿no? Pero recurso humano es como, es también bien dicho desde el buen sentido de la palabra, porque de este material humano, estas personas, no, les sirve a la empresa para producir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, porque se convierte en una parte productiva de la empresa. Entonces, en esta parte sí sería un recurso humano, ¿no? Y favorece, pues, en la parte económica también de la empresa, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve entonces velar por su incorporación oportuna, incorporación rápida, ¿no? Hay dos palabritas que siempre se asemejan mucho, ¿no? El onboarding es casi no es un sinónimo exacto de la inducción. Ustedes habrán escuchado hablar de la inducción, ¿verdad? Cuando uno recién ingresa a una empresa, les dicen, hay una inducción en tal día, y ese día les brindan todos los materiales, como manuales, reglamentos, algunas infografías, alguna información sobre su seguro de repente, o cómo activar un seguro, cierta información de ayuda para que conozcan todos los beneficios de la empresa. Pero esa inducción se da pues en un día o en 2, 3 días, hasta en una semana. En cambio, un onboarding es un acompañamiento constante. En los dos casos, siempre queremos que el personal sea ya lo más pronto posible productivo, ¿no? El onboarding no nos contentamos porque ya ingrese a trabajar solo y que no sea de repente sombra de algún otro compañero constantemente, sino que produzca ya solo.
pero no podemos dejarlo solo en todo su andar, sino siempre estarlo en las supervisiones, por ejemplo, estarlo acompañando con una retroalimentación constante, ¿verdad? Con asistencias técnicas también, con capacitaciones internas o externas también, que son, al fin y al cabo van a ser favorables para la empresa porque va a producir ahí, ¿no? ¿Qué más? Para que un onboarding sea efectivo, tenemos que pensar en este proceso de selección, de hecho, y de una etapa de incorporación. ¿Hay un tiempo para cada paso? Sí. Puede haber un primer día que puede ser la primera inducción, que va dentro de la incorporación, que ocupa también el onboarding amplio, ¿no? Y las primeras semanas, ¿no? Pero luego de ahí vienen los primeros 6 meses, ¿no? Donde ya comienza a verse de manera bastante productiva a este personal nuevo, ¿no? Puede estar dentro de un periodo de prueba también, que generalmente son 3 meses, ¿verdad? Algunos les ponen de 3 meses, les amplían los contratos a 6 y luego ya se pueden ver en algún momento indeterminados. Y sí, existen ya los contratos indeterminados, o sea, cada vez está aumentando más. ¿Por qué? Porque necesitamos tener a nuestro personal constantemente en nuestra empresa y sentirlo seguro, además, ¿no? Es lo que están apostando ahora las empresas, ¿no? En muchas empresas están apostando también por tener practicantes primero y hacerlos crecer dentro de la empresa, cosa que ganan la experiencia también dentro de la misma. Uno de sus compañeros al comienzo dijo que piden mucha experiencia, sí, pero hay empresas, todavía no son muchas, pero sí que están apostando por esto. Pues la privada, sobre todo, que es la que tiene más armas, ¿no? Más normativas internas que les puede favorecer a crear este proceso. La parte pública todavía tenemos esas limitaciones porque nos sometemos a muchas normas legales muy exigentes, ¿no? Donde no podemos hacer recomendaciones, por ejemplo. Pero la privada sí, ¿no? Yo no le conté la experiencia completa de mi hija, pero después de estos voluntariados, las grandes puertas que se le abrieron justamente fue de unas prácticas pagadas. Y sí, fueron prácticas pagadas. Yo no lo podía creer hasta que vi su primera boleta, ¿no? Y desde ahí ya en 10 meses de práctica, creo que fue un analista y bueno, ingresó a trabajar ya con un sueldo diferente a una práctica, porque las prácticas pagadas también son planillas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, este onboarding ya lo tienen bastante identificado varias empresas que cada vez crecen más, ¿eh? Cada vez aumentan más empresas que creen en este proceso. Bueno, y no podemos negar, pues, que viendo de qué se trata, va a ser importante y ventajoso para varios momentos, ¿no? Una, para poder evitar errores tan frecuentes en los trabajadores, ¿no? Porque si los acompañamos constantemente, ojo, no quiere decir que los vamos a acompañar ayudándole a hacer toda su labor. Vamos a acompañarlos en las supervisiones, pero haciéndole entender que una supervisión no es solo vigilancia, no es nada más para ver si está desapareciendo insumos o mal usando los recursos materiales de la empresa o pescando por ahí errores y buscando culpables, ¿no? No es solo por eso, sino es para poder pescar rápidamente los errores, las desviaciones que pueden tener para poderlos enderezar rápidamente y conducirlos oportunamente hacia ese crecimiento, hacia esa llegada, a ese objetivo, ¿no? Que es lo que al final va a favorecer la empresa. No nos va a convenir pescar a un trabajador que le podemos considerar a alguien que no está produciendo y que lo tenemos que despedir, ¿no? Cuando ya le hemos dedicado bastante tiempo y que quizá podría ser mejor motivado por nosotros, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Tener el onboarding constante, ¿no? Identificar carencias, retener ese talento y facilitarle esa adaptación que tiene que estar hasta el último día de sus vidas dentro de nuestra empresa, ¿no? Aquí tenemos un proceso más explicado a través de esta infografía que pueden conocer un poquito más de lo que se trata el onboarding efectivo, ¿no? Tiene un paso a paso y acá nos habla, por ejemplo, de un onboarding inicial, ojo, que inicia desde el primer día, la semana, mes y puede pasar de 3 a 6 meses y mucho más todavía, ¿no? El ciclo de colaborador, ¿a qué se refiere el ciclo de colaborador? Que pensamos en nuestro talento humano que se incorpora y que lamentablemente nos tenemos que preparar hasta el momento de su salida, en su jubilación de repente, en su salida para probar nuevas cosas, de repente se da cuenta de que esta no es su pasión y que necesita salir, ¿no? Pero ojo, esos trabajadores que a veces salen, vuelven también o están rotando entre los diferentes tipos de empresas
en las que tenemos, ¿no? En las que por ahí puedan ser afines. Así que esa salida puede no ser permanente. Ojo, siempre hay que buscar dejar las puertas abiertas para ese buen trabajador que quizás se tuvo que ir por algún momento. Y los he visto, chicos, los he visto que a veces en muchos casos vuelven, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos tipos de contrato, que por ahí es importante conocerlos, por lo menos a grosso modo, ¿no? Que los contratos se pueden volver indefinidos o plazo fijo o determinado. En el plazo fijo, bueno, tiene un tiempo prudencial, ¿cierto? Y el indefinido, pues que ya no tiene fin, pero ambas partes podrían prescindir del contrato. Ojo, no necesariamente tiene que haber penalidad por esto. El contrato a tiempo parcial es que no trabajan sus 8 horas, ¿no? Trabajan sus 4 horas. Y por eso también este contrato no tiene muchos beneficios para los trabajadores, ¿no? Muchos de ellos no tienen un seguro social tal cual tiene una persona que está con una planilla de 8 horas, ¿no? Pueden tener de repente un SIS, que es un seguro básico que tiene el Perú también para todos los trabajadores que no tienen salud, ¿no? O que no tienen una EPS, que es un seguro privado, ¿no? Que también los puede ofrecer la empresa que tienen a veces varios trabajadores, ¿no? Bueno, también existen los contratos de formación laboral, como el que les había dicho, ¿no? Las contrataciones de prácticas o los serums o los internados, que también son un tipo de formación laboral de capacitación dentro de un trabajo donde también van adquiriendo experiencia, ¿no? Bueno, los de tiempo completo que habíamos visto, los contratos temporales, los que son contratos de obra o servicio. Ojo, ese es el tipo de contrato que no es específicamente un contrato y no tiene un régimen laboral instalado. Son los contratos que tienen ahorita, por ejemplo, los chicos que están trabajando para el INEI, ¿no? Ellos trabajan por obra y servicio. No tienen una hora de entrada específica ni una hora de salida, pero sí tienen un producto que cumplir, ¿no? Ellos tienen 12 hogares que entrevistar de manera diaria, ¿no? Y eso es su producto para ellos, ¿no? Y trabajan por obra o servicio. Y su contrato, de hecho, de ellos es por obra y servicio y no es un contrato con régimen laboral. Por lo tanto, no tienen una posibilidad de renovarse, ¿no? Es una adquisición de experiencia que les va a servir para posteriormente entrar a algún tipo de contratación especial, ¿verdad, chicos? Entonces, por aquí seguramente se pueden quedar varias preguntas, anótenlas, que la siguiente sesión les puedo contestar porque ya se nos acabó el tiempo y seguramente alguno de ustedes tiene alguna otra actividad que hacer, ¿sí? Entonces, nos despedimos y nos vemos la siguiente sesión titulada El clima organizacional y desarrollo y capacitación, ¿ya? Entonces, este tema lo vamos a tocar la siguiente sesión. Hoy estamos miércoles, nos vemos entonces el día viernes, ¿sí? Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.